Todo bien con la ciencia o las creencias que buscan explicar la realidad. Históricamente pienso que es lo que ha permitido que avancemos como seres humanos, pero en algún momento nos hemos preguntado realmente qué es la realidad. Internet nos da una respuesta que parece sencilla. La realidad es todo lo que existe objetivamente. O desde el lenguaje, que es un concepto lingüístico que excede a sí mismo su propio significado. Fácil, la realidad es todo, pero creo que no es tan sencillo. Históricamente hemos tenido dos vertientes que tratan de explicar la realidad. El idealismo, iniciado con Platón, proponía que lo verdadero, básicamente lo real, eran solamente las ideas, que éstas eran eternas e inmutables, y que el mundo en el que vivimos, al cual se refería como mundo sensible, o sea que podemos acceder a él a través de los sentidos, solamente era una copia de estas ideas que eran reales. Observando en las matemáticas, así pues un primer vistazo a la ciencia, que también ya las había trabajado Pitágoras, una forma de concebir precisamente esa realidad, esas ideas, de manera clara y coherente. Aristóteles, por su parte, construye una teoría dilemórfica que lo que busca es establecer la realidad como una entidad sustancial. Esto es, que la realidad es la esencia de cada una de las cosas y esta esencia está constituida por su materia y su forma. Una forma que pareciera estuviera determinada para cada una de las cosas que existe. Antes de entrar a hablar de la materia, sigamos hablando de las ideas. Y es que en este sentido, de las cosas que parece que estuvieran predeterminadas como reales, tenemos a René Descartes, quien a través de la aplicación de una estrategia que él mismo llamó duda metódica, llega a proponer que la realidad es todo aquello que la razón puede concebir o conocer clara y distintamente. Así pues, Descartes hace una distinción de tres tipos de esencias: la res cogita o la cosa pensante, que en un primer momento es lo que él descubre como parte inicial de su realidad, que él mismo existe porque está pensando; la res extensa, que es todo aquello que tiene extensión en el espacio, esto es, todas las cosas materiales, el mundo físico que conocemos; y la res infinita o cosa infinita, que en este caso sería Dios como sustancia primera de la cual se construyen o devienen todas las otras sustancias. En este punto de vista pareciera que la realidad son las cosas en sí mismas y no la representación física que tienen en el mundo, sus ideas y la forma en las que podemos razonarlas. Pero volviendo a Aristóteles, ¿dónde dejamos la materia? ¿Dónde dejamos las cosas que nosotros conocemos? Esta otra vertiente es conocida como fisicalismo o materialismo y es la que fácilmente puede darnos un sentido común. Nosotros desde pequeños exploramos el mundo con los sentidos, lo conocemos. A este tipo de acercamiento a la realidad a través de los sentidos se le conoce como empirismo. Y si bien, como en todas las otras postulaciones, hay muchos autores que lo trabajan, David Hume fue uno de los principales exponentes en la modernidad. Y es que nos decía que hay experiencias empíricas, o sea, interacciones con el mundo a través de los sentidos, que son tan claras que sería imposible no hacerse un sentido común sobre ellas. En ese sentido podríamos decir que la realidad son las cosas físicas que están ahí independientemente si las conocemos o no, pero que simplemente están esperando a que nosotros las conozcamos y a través del lenguaje podamos traducir eso que experimentamos con nuestros sentidos. Pero realmente, ¿qué es lo que conocemos con los sentidos? Cuando hablamos de las cosas materiales, indudablemente tenemos que adentrarnos en el campo de la física. Y sin ánimo de profundizar mucho en este sentido, coloquemos un pequeño ejemplo que puede esclarecer un poco. Podemos decir distinto y claramente que el mundo son las cosas físicas que están ahí puestas, que podemos conocer a través de los sentidos, que podemos observar, que podemos oler, que podemos tocar. Pero realmente, ¿qué es lo que estamos tocando? ¿Realmente qué es lo que estamos observando? ¿Realmente qué es lo que estamos escuchando? Y es que si bien Epicuro en la Edad Antigua ya había postulado que estábamos hechos de átomos que eran partículas indivisibles, a finales del siglo XVII, Dalton, con su modelo atómico, pudo de alguna manera, a través de las observaciones empíricas, comprobar el postulado de Epicuro. Efectivamente, puede que estemos hechos de átomos. Pero átomo precisamente significa partícula indivisible y ahora ya sabemos que los átomos no son partículas indivisibles. Realmente es un 99.9% de espacio vacío. Está conformado por un núcleo atómico que básicamente representa toda su masa y unos electrones que orbitan ese núcleo atómico. Ahora, el núcleo atómico está conformado por neutrones y protones, que a su vez siguen siendo más divisibles. Estos están conformados por quarks, que son unas partículas subatómicas fundamentales de las cuales en el sentido bosónico se puede crear materia por medio de su unión a través de algo que llamamos gluones. Así pues, cuando interactuamos con la materia solamente estamos interactuando con el campo energético de esos átomos, tenemos solamente una sensación de solidez.
lo que proponía Rutherford. Esa sensación de solidez que nos dan los átomos, que están conformados de núcleos atómicos con electrones, que esos núcleos atómicos están hechos de protones y neutrones, y que esos neutrones están hechos de quarks que están unidos a través de gluones, presentan otro inconveniente: el colapso de la función de onda, que básicamente es el comportamiento que tienen estas partículas subatómicas cuando son observadas. Pues la ciencia se ha percatado que las partículas subatómicas se comportan como partículas cuando son observadas, pero se comportan como ondas cuando no están siendo observadas. Unas ondas que se dan en un campo de probabilidad. Ahora bien, las cosas que conocemos como reales, ya podemos observar que a través de la evidencia empírica, o sea, a través de la ciencia, nos llevan hasta un punto donde simplemente se comportan como probabilidades. Todo lo otro que percibimos a través de los sentidos simplemente es una interpretación de esas probabilidades. Cerrando el paréntesis del dato físico, continuamos con el desvelamiento filosófico. Tenemos entonces hasta el momento dos vertientes: una vertiente de realidad ideal o de las ideas, o que se da a través de la razón, y una vertiente de la realidad a través de lo material o lo físico, que se da a través de la experiencia con el mundo. Este cruce entre las ideas y el mundo definitivamente deben estar atravesados por la conciencia. Immanuel Kant, en la modernidad, trata de hacer una síntesis entre estas dos perspectivas y nos dice que la composición de la realidad es el conocimiento que podemos generar de ella, y que la experiencia del mundo, que efectivamente está allí, siempre está atravesada por el papel de la mente pensante. Esto es, siempre tenemos una interpretación de las cosas. ¿Cómo lo hacemos? A través de unas categorías del pensamiento. La experiencia posible se enmarca en precisamente esas categorías del pensamiento que previamente yo tengo o que voy construyendo. Así entonces, esa experiencia posible basada en las categorías del pensamiento, que de alguna u otra forma ordenan la experiencia empírica, nos dan una noción de realidad de todo lo que puede ser pensado, pero no conocido. Y en este sentido, de alguna forma, empezamos a transitar del ámbito de lo universal a lo particular, dejar de hablar un poco de las cosas en sí misma y empezar a adentrarnos en el mundo de la conciencia. Nicholas Hartmann, basado en la fenomenología de Husserl, propone una fenomenología ontológica de la realidad. Esto es, que la realidad es en tanto se experimenta. Si bien dentro de este sistema propone varios tipos de realidad, voy a quedarme con la siguiente definición: la realidad es la posibilidad de percibir, que si lo colegimos con nuestro pequeño paréntesis de física, donde básicamente las partículas son probabilidades dentro de un campo de posibilidades, la realidad en la que vivimos nosotros es la manifestación de la excitación de estos campos. El mundo en el que habitamos, la realidad que vivimos, es una amalgama de campos de posibilidades manifiestas.